Bueno, Ricardo, ahí hay que tener varias consideraciones, pero le respondo de manera específica y directa a la primera pregunta. Hicimos un gran esfuerzo fiscal con el ministro de Hacienda, con José Manuel Restrepo, por poder dejar el fondo saneado en la mayor medida posible. ¿Qué quiero decir con eso? El fondo traía unos balances acumulados que no se habían liquidado ni se habían pagado a Ecopetrol del tercer y el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año 2022. Porque generalmente esos balances se liquidan con 9, 12 meses de retraso, porque hay un proceso muy dispendioso de revisar facturas, tener el balance específico y pues hacer la liquidación y el pago de Ecopetrol. Nosotros nos pusimos a la tarea de entregarle esto al gobierno entrante saneado y ya hicimos el comité con Hacienda, ya se liquidó, ya liquidamos ese balance que eran de cerca de 14.2 billones de pesos. Y ya estamos en el proceso de pago de Ecopetrol, que se tomó una decisión de liberar unas reservas y utilizar unos dividendos. El ya hueco, vamos a entregarle ministro, al gobierno entrante. El hueco, perdóneme, lo interrumpo, el hueco hoy en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles es de 14.2 billones de pesos. Pero ya se liquidó y estamos pagándolo, o sea, lo vamos a entregar sin ese salto, que creo que es una gran noticia para el gobierno entrante, Ricardo, y aquí hay que hacer un paralelo. Cuando nosotros llegamos al gobierno en agosto del año 2018, a nosotros sí nos entregaron un balance que nos tocó ir al Plan Nacional de Desarrollo para poderlo pagar y estuvimos pagando cerca de 15 billones de pesos de saldos acumulados que no se habían liquidado y no se habían pagado. Nosotros, como tuvimos esa dificultad fiscal en el año 2018-2019 en el Plan de Desarrollo, decidimos tomar una decisión responsable y hacer la liquidación y el pago en este gobierno antes de cerrar para entregarle ese fondo saneado al gobierno entrante. ¿Va a entregar sin deuda el gobierno del presidente Duque al gobierno del presidente Petro el Fondo de Estabilización de Combustibles en ceros? Lo vamos a entregar en ceros hasta el primer trimestre de este año, Ricardo. Obviamente se están acumulando saldos durante el segundo trimestre del año 2022 y se van a empezar a acumular saldos en el tercer trimestre del 2022. Pero lo que ya está causado se liquidó y se saneó. Pero pues obviamente esto es algo que es totalmente dinámico, entonces les va a tocar a ellos tomar decisión de cuándo hacen las liquidaciones del segundo trimestre adelante. No podíamos entregar el segundo trimestre porque físicamente no se podía hacer todo el proceso de verificación de facturas, de cuentas, con Ecopetrol, con las importaciones, etcétera. Entonces, lo que era factible era cerrar el balance del fondo hasta el primer trimestre del año 2022 y eso ya lo hicimos con el Ministerio de Hacienda. Sí, y ese balance, ministro, se cerró, ese hueco se cerró, fue con plata de Ecopetrol en gran parte, de hecho con los dividendos que le correspondieron a la nación producto de esas reservas ocasionales que se liberaron. Y sobre eso le quiero preguntar, ¿será que todo eso también está sumando y ayudando a los tumbos que está dando la acción de Ecopetrol? ¿Será que todas estas echadas de mano de última hora de estos recursos de la empresa pueden ocasionar que la acción se esté golpeando hoy en los mercados internacionales, tanto en la Bolsa de Nueva York como la de Colombia? Paola, el caso de la liquidación y el pago de FEPEC, todo lo contrario. Los analistas que siguen Ecopetrol, una de las preguntas que nos hacían siempre, o que le hacían al ministro de Hacienda y que le hacían al presidente de Ecopetrol, era cómo iba a quedar la liquidación de el saldo que se le había dado a Ecopetrol en el fondo con el cambio de gobierno. Y por eso tomamos esa decisión responsable de darle una señal clara al mercado y decir, se va a liquidar, que eso en otras palabras es reconocer que hay una deuda con Ecopetrol y se va a proceder a hacer el pago. Y eso desde el punto de vista de la caja de Ecopetrol era muy positivo y así fue recibido en su momento por los analistas. Esto ya, digamos, fue algo que hicimos hace aproximadamente unas 4 semanas, Paola, y eso fue muy bien recibido en su momento. O sea, ese efecto, por el contrario, tuvo un recibimiento muy positivo por parte de los analistas que siguen la acción de Ecopetrol.